El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, instituido en el año 1948 en homenaje a la creación de la Organización Mundial de la Salud. Con Actividad Ciudadana, trataremos de recordar y hacer conocer aspectos que hacen a la salud en la provincia de Neuquén, dado que se cumplen 53 años del Plan de Salud, iniciado en la década de 1970 y que por sus características y acciones solucionó los graves problemas de mortalidad infantil, mal de Chagas, tuberculosis y otras enfermedades endémicas que existían en el noble territorio neuquino. La provincia contaba con solo 110.000 habitantes y la cobertura sanitaria no contaba con recursos humanos y profesionales en el sistema de salud, tampoco la infraestructura hospitalaria necesaria ni estadísticas. En el año 1970, Felipe Zapag, gobernador, y Antonio del Vaz, médico, ministro de Bienestar Social en conocimiento de tal situación, proponen iniciar un plan de salud que revierta la situación y llevar la protección sanitaria hasta el último rincón de la provincia, creando una asistencia ambulatoria que proteja a la población y sobre todo a la niñez. El doctor Néstor Perrone es designado director general de salud y en la dirección materno-infantil la doctora Elsa Moreno. Su compromiso fue que en 90 días se debía crear un plan para revertir los altos índices de hidatidosis, brucelosis, desnutrición, bocio y tuberculosis, sobre todo en comunidades indígenas con alto grado de mortalidad infantil. El doctor Perrone y la doctora Moreno nos recuerdan esos momentos. Me llamó Felipe Zapag. Había mucho desarrollo en ese momento. Piense que estamos en 1970. En 1960 ya en Cuba había habido un plan de salud muy importante y había experiencias de médicos, de agentes sanitarios en muchas partes del mundo. Estaban en Rusia estaban los Feldscher, en China estaban los médicos de pies descalzos, en Estados Unidos estaban los Medical Rangers, que eran todos agentes de salud. Y ya había toda una... En el norte nuestro estaba Alvarado que había hecho el plan de salud de Jujuy, que tenía ya toda esta cosa de la atención primaria con los médicos. Todavía no era Almata es el 78, y yo le estoy hablando del 70. Y este hombre en Jujuy había trabajado en la década del 60. O sea que esto era como de avanzada en el país. Bueno, se tomaron estos conceptos que en esa época ya se daban en el campo de la salud pública, que también los había ya propuesto Carrillo hacía muchos años antes, de una atención primaria en centros de salud, etc. Carrillo había desarrollado mucho esta idea. Pero bueno, se llevó a cabo porque el gobierno de Felipe Zapag tomó la decisión de desarrollar este proyecto y Felipe estaba muy interesado en organizar el Hospital Neuquén y me dijo, acá se mueren mucho los chicos, me dice, si se murieran las ovejas así como se mueren los chicos, sería una pérdida, un negocio improductivo, me dijo. Así que hay que ver qué se puede hacer con eso. Y con esa base dijimos, me dijo, tiene 3 meses para presentarme un plan. Entonces con Elsa Moreno nos pusimos a escribir un plan de salud, que era un plan de salud sobre las bases de la regionalización, médicos de cabecera, médicos generalistas en el interior, agentes sanitarios, control de la embarazada, control del niño sano, asistencia alimentaria, etcétera. Y Felipe Zapag apoyó de todo. Y teníamos un ministro en esa época que también era un ministro que entendía mucho de la provincia, que sabía mucho de lo que era la provincia, que era Alberto del Vaz.
Y Alberto del Vaz, digamos, cuando vio que nosotros habíamos hecho áreas programáticas y que poníamos los pueblos que estaban, cada una de las agrupaciones en el mapa, y habíamos puesto los nombres, Alberto del Vaz corrigió todos los nombres y puso los nombres correctos y dijo, esta localidad no pertenece a este área, pertenece a esta otra, rearmó la programación y apoyó el plan, lo apoyó totalmente. ¿Qué fue lo más difícil para implementar un plan de esa naturaleza? La verdad es que nosotros no tuvimos muchas dificultades, fuimos muy apoyados. El gobernador nos apoyó siempre en todo. Nos apoyó también Alberto del Vaz, que era el ministro. Nos apoyó Pastor Gutiérrez, que era el subsecretario y ellos nos ayudaron para transformar la Dirección de Salud, transformarla en una subsecretaría. Y teníamos el apoyo del ministro de Economía, que era Pedro Salvatori. O sea, estaba todo dado a favor. Teníamos algunas cosas con los médicos, de la asociación médica, pero esas cosas que son lógicas, los médicos defendiendo sus derechos, pensando de que esto podía afectar el trabajo de los profesionales, pero al contrario, mejoró el trabajo de los profesionales y transformó a Neuquén en un centro de referencia y de consulta para todo el área del Alto Valle, ¿no? ¿Pero se evolucionó o no? Sí, a ver. ¿Hay tecnología? Sí, se evolucionó. ¿En lo social? Se evolucionó en todo. Piense que pasaron, hay que comparar los años le dan a uno una ventaja, que es que uno puede comparar lo que eran hace 50 años y comparar con lo que está pasando ahora. El solo hecho de tener comunicación, el solo hecho de tener caminos, el solo hecho de tener vehículos, el solo hecho de poder llegar, de tener un servicio relativamente cerca, cambia totalmente la situación. Yo me acuerdo cuando vivía en Los Menucos en los años 60, había gente que me bajaba desde la planicie, sí había algún comerciante que pasaba con un camión y lo traía, lo bajaba, si no quedaban arriba en la planicie. Y estábamos a pocos kilómetros. No había caminos, nevaba y se cortaba todo. Bueno, estas cosas han sido superadas. Ha cambiado, el país ha cambiado, sí. Definidas las zonas sanitarias y niveles de complejidad, el plan de salud daría resultados positivos. Se construyeron hospitales y centros sanitarios en las poblaciones del interior y se incorporaron agentes sanitarios para atender y evaluar el estado de salud en parajes y pequeñas poblaciones. La doctora Elsa Moreno se incorpora para llevar adelante el plan materno-infantil que disminuyó rápidamente la mortalidad en los niños. Yo me incorporé al programa de salud, a la atención de salud en la provincia de Neuquén en el año 1970, en que el gobernador Zapac había llamado al doctor Perrone, un técnico, para que se haga cargo. A su vez me convocó a mí y con mucha satisfacción me integré al equipo de trabajo de salud. Realmente el plan de salud de Neuquén fue para mí una de las experiencias profesionales más adecuadas, más fortuitas e incluso que me dejaron mucha enseñanza y marcaron mucho mi vida incluso como salubrista. El programa de salud de Neuquén comienza en ese año
con cierta voluntad política, que fue la que realmente rigió los éxitos del mismo, de controlar las altas tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Y por otro lado, mejorar la equidad en la oferta de servicios. Realmente que estaban muy reducidos los servicios de salud a las áreas urbanas de mayor población, y no había realmente atención en las poblaciones alejadas o rurales. De modo que la gestión se basó sobre todo en esa descentralización y mejoramiento de la calidad de atención para los dos problemas más grandes que tenía la provincia, que era la mortalidad materna muy alta, con enorme subregistro, y una mortalidad infantil que en ese año, 1970, era la más alta del país, con 107 por 1000, o sea que cada 1000 niños que nacían, 107 morían antes de cumplir un año. Con estas premisas comenzamos un programa de capacitación de personal, de creación de puestos sanitarios en las áreas rurales y de centros de salud en las áreas urbanas, de modo que pudiéramos llegar hasta la población y romper una tradición de solo atender enfermedad por demanda de la gente, sino ir a buscar a la gente para promover salud. De modo que una de las actividades que se pusieron prioritarias fueron el control del niño sano menor de 2 años, a quien le dábamos una asistencia alimentaria, asegurábamos su vacunación, educábamos a las madres, etc., y un control estricto de embarazadas. Para entonces también se mejoró la atención obstétrica en todos los hospitales de la provincia, se equiparon las salas de parto y se obtuvieron los éxitos que todos conocemos realmente, de que Neuquén bajó sus tasas de mortalidad infantil rápidamente, de ese 107 por 1000 que hablaba recién en el año 1970, en el año 75 Neuquén tenía tasas de 41 por 1000. A partir de ahí, este plan de salud realmente ha ido mejorando los indicadores de salud de la provincia y sigue manteniéndose ya por muchos años consolidado con los indicadores más aceptables de todo el país, del interior de la provincia, por supuesto, e incluso en algún momento Neuquén tuvo tasas de mortalidad infantil que eran equivalentes realmente a las áreas más desarrolladas. Otro aspecto fundamental fue la residencia médica rural, con profesionales que pudieran atender las necesidades del interior de la provincia, capacitados en residencias en el Hospital Regional de Neuquén. La tuberculosis endémica, que llega de la mano del doctor Enrique Sabert, bajo un programa de Nación, se incorpora para establecer los controles en toda la provincia. Fíjese que a mí me tocó venir acá hace 30 años. ¿Y por qué vine? Porque era una de las provincias que tenía la mayor mortalidad en tuberculosis. Esta con la Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Misiones, eran las provincias de mayor mortalidad. Entonces la entonces Dirección Nacional de Lucha Antituberculosa nos convocó y nos destinó a trabajar acá en la provincia. Bueno, cuando empezamos a trabajar acá no había nada. Cuando yo llegué prácticamente salud pública recién se iniciaba. Y yo tuve por suerte encontrar al poco tiempo de empezar a trabajar un marco adecuado que fue el Plan de Salud de la provincia. Y eso permitió a través del tiempo desarrollar una buena acción de tuberculosis. Y esto nos permitió que las cifras sean cifras que han bajado enormemente, que no tengamos mortalidad infantil por tuberculosis, que no hay chicos muertos de meningitis tuberculosis. Hay un amplio plan de vacunaciones. Nuestros chicos todos están vacunados con BCG y eso ha hecho que nuestra mortalidad infantil descendiera, de mortalidad infantil por tuberculosis. Yo creo que lo que debemos hacer hincapié que los planes de inmunizaciones deben cumplirse, porque hay enfermedades que son evitables.
y son evitables gracias a planes de vacunaciones, que en la provincia por suerte se cumplen, se cumplen. Nosotros no hemos tenido difteria, no hemos tenido los casos de sarampión han sido muy limitados, como ya le he dicho. El plan de vacunaciones de tuberculosis es amplio, el plan de vacunación contra tétanos también, y yo creo que se está cumpliendo un buen plan de vacunación, e indiscutiblemente que uno no debe bajar la guardia ante esto, ¿no? La construcción de hospitales y centros sanitarios, el entusiasmo de nuevos profesionales médicos que se van incorporando al plan de salud, producen excelentes resultados que la provincia del Neuquén se muestra como un ejemplo a seguir en el país. El Plan de Salud cumple 53 años de su puesta en vigencia cuando la provincia contaba con solo 110.000 habitantes. Hoy, el último censo dio 726.000. El permanente crecimiento tuvo que ser asistido con nueva infraestructura, moderna tecnología y equipamiento y adaptarse a las necesidades de su población. La ministra de Salud, doctora Andrea Pebe, se refiere a la actualidad del proceso. Si uno recuerda, digamos, que el plan de salud tiene aproximadamente 50 años, un poquito más de 50 años, 53 años, en lo que es la historia institucional, son pocos años. Parecen muchos, pero bueno, son pocos años. Y por supuesto que sigue vigente. Ahí lo que uno, digamos, tiene que recordar quizá es cómo surgió el plan de salud y para qué surgió el plan de salud y qué apoyo tuvo, porque eso creo que es también importante mostrarlo, ¿no? Decirlo. El plan de salud, justamente lo más importante es que tuvo un apoyo político para trabajar una política sanitaria necesaria, tan necesaria y tan importante como era en ese momento disminuir la mortalidad infantil. Era algo, digamos, bien específico, bien al hueso. Mortalidad infantil y enfermedades infectocontagiosas. Y por supuesto, en una provincia joven que estaba también naciendo, mucho que trabajar en el territorio. Entonces, cuando uno mira todo eso, mira ese origen y ese recorrido que se fue haciendo, siempre miramos y decimos, bueno, fue importante, eso ya está, ya pasó. No, para nosotros sigue plenamente vigente, porque los problemas que tuvimos en aquel momento, que eran aquellos y por los cuales se trabajó muchísimo, y de hecho lo vemos hoy, lo evidenciamos porque hoy tenemos una de las provincias donde tenemos la mortalidad infantil más baja, no solo de la historia nuestra, de la provincia, sino la más baja del país, ¿sí? Eso es importante. Y ahí es donde se ve justamente que hay plena vigencia de ese plan de salud, que sigue estando lo más importante, que es el apoyo político. Sin apoyo político no hay justamente ningún plan que pueda avanzar con el correr de los años, porque también eso, digamos, no solamente el apoyo, sino la continuidad de esas políticas, ¿no? O sea, la continuidad del apoyo, pero con políticas de largo plazo. Esas políticas de largo plazo se ven hoy. En aquel momento no podíamos decir, bueno, esto va a ser una política de largo plazo. Hoy sí se ve que esas políticas impactaron en forma positiva en toda la provincia. Y cuando uno piensa en salud, que justamente en el marco del Día Mundial de la Salud, uno tiene que pensar que no solamente hablamos de la salud desde el sector salud, que fue muy importante, que es muy importante para hacer políticas sanitarias, pero que también no solamente la salud se nutre de los trabajadores y de las trabajadoras de salud, sino de todo lo que hace que ese impacto sanitario sea positivo. Es decir, otras políticas que tienen que ver con no solamente, digamos, con el talento humano que tenemos
no solamente con la organización hospitalaria y de centros de salud que tenemos, sino con una actividad en territorio muy fuerte que hay que seguir haciendo, por supuesto, que es la promoción de la salud, que nosotros siempre hablamos de la promoción de la salud como eje de todas las acciones, y eso no se hace solamente con el subsector, digamos, con un sector de salud, sino se hace con otros sectores también de la comunidad, otras organizaciones, otras instituciones, bueno, todo un trabajo territorial y en red que si uno mira para atrás, claro, la historia, digamos, se fue complejizando y las necesidades de la población, al ir aumentando en cantidad, fueron complejizándose. Hay otro tipo de enfermedades. Ya no estamos con las enfermedades infectocontagiosas solamente, sino con enfermedades o complejidades sociales de la estructura del entramado social que justamente hay que atender. Entonces, la atención hoy de la salud es una atención mucho más integral, enfocada en las personas, pero también en la comunidad. Una provincia que crece y las expectativas de un desarrollo de gran futuro significa un compromiso permanente con la salud. En aquel momento hubo un eje fundamental que fue la creación, dentro de, digamos, del eje talento humano, la creación de la residencia en medicina general, la creación de la escuela de enfermería y la creación de la escuela de agentes sanitarios. Entonces hoy, ¿sí?, tenemos, por supuesto, una población mucho más compleja, unas necesidades sociales más complejas. Sin embargo, los agentes de salud, los y las agentes de salud seguimos necesitando, seguimos formando, y de hecho ahora estamos trabajando en la formación de una escuela sanitaria en el sur. Históricamente hemos tenido una escuela sanitaria en el norte de la provincia, en Chosmalal, y ahora estamos trabajando en San Martín de los Andes y también acá en la ciudad, para tener agentes sanitarios urbanos. Entonces, eso sigue vigente. Aumentó la complejidad, cambiará la formación, pero la necesidad del primer nivel de atención, de la relación con la comunidad, sigue vigente, más que nunca, porque justamente el gran desafío ahora es trabajar, como decía recién, estas otras complejidades sociales. Ya no es aquella mortalidad infantil donde hay que hacer un trabajo mucho más quizá normativo, y ahora hay otra complejidad como la situación, bueno, pospandemia, de la salud mental, la población que gracias a muchísimos ejes de trabajo que se hicieron, donde nosotros tenemos hoy la esperanza de vida mayor, digamos, para la mujer y segunda para el varón del país, hace que también la población se envejezca. Entonces, con eso también nosotros tenemos otras necesidades que trabajar allí en la población adulta, en la adulta mayor. Así que bueno, ahí en esos ejes del talento humano nosotros seguimos trabajando, con el aumento también de las residencias, de la formación de residencias médicas, no solamente en la ciudad, sino en todo el territorio y en mucha mayor cantidad, con más sedes, por supuesto, y otras especialidades, no solo las médicas, las profesionales médicas, pero además la organización hospitalaria y de centros de salud, donde tenemos una distribución en toda la provincia en cantidad, pero también en calidad y en especialidad. Y lo vemos hoy con el hospital, la construcción del Hospital Norpatagónico, que justamente lo que va a hacer este hospital es quizá, digamos, solucionar o tratar las necesidades de la población, no solamente de la provincia, sino también de la Patagonia. También esto se traduce en hospitales que venimos construyendo y venimos inaugurando en ciudades cabecera de toda la provincia, como por ejemplo el año pasado el Hospital de San Martín de los Andes, y así también pensando en la complejidad y en otras situaciones, en la interculturalidad, como fue la inauguración del Hospital Intercultural en Rucachoroy hace aproximadamente un año, un poquito más. Entonces, nosotros hoy estamos mirando las
las importantes obras que estamos haciendo, construyendo y próximas a inaugurar, de ampliaciones de hospitales, pues los hospitales han quedado chicos, ¿sí? Entonces estamos ampliando hospitales, bueno, construyendo este otro nuevo y además con un plan muy importante de construcción de centros de salud. Este plan de salud tuvo un acompañamiento político, una decisión política en su momento de Felipe Zapag y del ministro de Bienestar Social, de Alberto Del Baz, y a lo largo de la historia también seguimos con esta continuidad, con este apoyo, como lo es el apoyo que tenemos hoy de nuestro gobernador Omar Gutiérrez, que nos ha permitido continuar con este recorrido, continuar pensando en estas políticas tan importantes como son hoy, no solamente, como en aquel momento, la mortalidad infantil, sino tantas otras que tienen que ver con la complejidad social en la que estamos. 7 de abril, Día Mundial de la Salud y el permanente desafío para honrar a todos quienes fueron y son parte de esta gran historia. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.